Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra nueva clase de la materia de métodos de investigación de nuestra carrera de licenciatura en Derecho. En esta ocasión con el tema de cómo se originan las investigaciones. Pero antes de iniciar con este tema, demos por favor un repaso a nuestra clase pasada. Como ustedes recordarán, comenzamos viendo, o más bien dicho, haciendo un análisis del por qué es importante darle crédito a los autores de los textos en los que nosotros basamos nuestras investigaciones. Y hablamos de lo importante de referenciar nuestra investigación. Mencionamos que podemos obtener información de diferentes fuentes que pueden ser libros, revistas, periódicos, pueden ser videos de YouTube, inclusive podemos hacer citas de algunos textos encontrados en la web y que cada uno de ellos tiene una manera de referenciarse. Nos remitimos también a señalar que la normatividad que nosotros vamos a utilizar es la propuesta por la APA, la Asociación Americana de Psicología. Recuerden ustedes que vimos algunos ejemplos de referencias de libros, decíamos de periódicos. También hablábamos, en el caso de ustedes, pues cómo en su momento tendrían que referenciar normas jurídicas, juicios, constituciones y demás escritos importantes. Ahora sí, vamos a nuestro tema del día de hoy. Decíamos, ¿cómo se originan las investigaciones? Y si lo decimos de una manera escueta y bastante sencilla, pues vamos a decir que se originan de ideas. Pero, ¿qué tipos de ideas o cómo nos van a llegar como investigadores esas ideas? Pues hay varios caminos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos hablan de la oportunidad. Dice, surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea que algún familiar o persona cercana nos pueda brindar acceso a este, o nos sea solicitado en nuestra escuela o trabajo o tengamos apoyo. En ocasiones puede resultar que haya fondos o recursos para investigar sobre cierto tópico. Como nos vamos a dar cuenta, pues las fuentes que nos van a dar ideas las podemos tomar de libros, de artículos de revistas, de notas, de tesis, de algún audiovisual que hubiéramos escuchado, de programas de radio o también, por supuesto, de televisión. Decía yo hace ratito, por ejemplo, de la web, páginas o foros de discusión, por supuesto, redes sociales. El lugar de donde nosotros podemos obtener inspiración, pues obviamente son muy, muy variados, ¿no? A veces estas ideas de investigación van a surgir a partir de situaciones que sean pues importantes para nosotros, de alguna o de otra manera se relacionan con situaciones de nuestra vida. Nos dice aquí que las ideas para una investigación también pueden surgir a partir de conceptualización, es decir, detectar un fenómeno problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportarse mayor conocimiento o evidencia para conocerlo, definirlo, describirlo y o comprenderlo. En muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta que un tema determinado, aunque pareciera o supusiéramos que ya está abordado, que ya está investigado, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente. También llega a suceder que
cuando nosotros investigamos en textos para apoyarnos, esos textos resultan ser fuentes de otros lugares, de otros países, de otras culturas, y que aquí en nuestra comunidad, puede ser en nuestro país o inclusive en nuestro continente, no se ha hecho ese tipo de investigación. Solamente contamos con investigaciones europeas o norteamericanas, y entonces tendríamos que investigar haciendo adecuaciones precisamente a nuestro país o a nuestra cultura, ¿no? Por decirlo así. Nos dice también que, y esta es una de las cuestiones básicas, las ideas pueden surgir a partir de la necesidad de resolver problemas. Ya está allí la situación, entonces hay que buscar una manera de abordarlo. Dice aquí, cuando requiere solucionarse algo, desde la pobreza de una nación, el calentamiento global, hasta el diseño de maquinaria más eficiente para un proceso, prevenir un brote epidémico de ciertos virus, o al menos para contenerlo, como es el caso de este 2020, ¿verdad? Mejorar las malas relaciones que hay entre los empleados de una empresa, disminuir la criminalidad en escuelas preparatorias de una zona, etcétera. Entonces, los problemas a solucionar, los problemas a resolver, pueden ser una fuente de inspiración para realizar una investigación. El cuarto punto que nos puede llevar a concebir una idea es necesidad de cubrir huecos de conocimientos. Es frecuente que el investigador que se vaya compenetrando con algún campo de conocimiento detecte temas poco estudiados o no investigados en su contexto y decida adentrarse en estos. Resulta muy disparador, muy común de estudios. Y les voy a comentar una experiencia que tuve el cuatrimestre pasado. Yo en la materia de psicología tenía que impartir el curso de desarrollo humano y me doy a la tarea de buscar la bibliografía necesaria para dicha situación. Y busqué libros y libros y libros y libros y libros, y todos los que yo encontré, sí había material, por supuesto que hay muchísimo material. Sin embargo, todo hacía referencia a estudios norteamericanos. Desde la cultura norteamericana se planteaban ciertos asuntos, ciertos puntos que no se adecuaban a nuestra sociedad mexicana. Por ejemplo, había algunos subtemas que hablaban de cómo las comunidades afroamericanas se insertan en el mercado laboral de Estados Unidos. Entonces nos damos cuenta, pues esto no sucede en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, hablaba de cómo las comunidades de personas de más de 60 años se enfrentaban a las cuestiones de la jubilación y todo lo que conlleva el sistema de pensiones estadounidense, que por supuesto aquí no se da. Entonces yo quise buscar temas que estuvieran abordados desde una visión mexicana o al menos latinoamericana, y no había. Entonces, por ahí tenemos un punto de oportunidad, o como dice aquí, cubrir un hueco de conocimiento. Ok, ¿qué sucede con el desarrollo humano desde el entorno cultural de México o desde el entorno cultural latinoamericano? Porque también es una realidad que compartimos muchas cosas con los demás países latinoamericanos. Y bueno, tenemos el último punto, inspiración, basado en los intereses personales del investigador, pero no es suficiente, se requiere trabajar en el tópico o idea para pulirla y acotarla. Y esto me recuerda en alguna ocasión cuando estaba yo haciendo la especialidad, que trabajaba yo en un equipo donde estaba una chica que se dedicaba de lleno a la investigación psicológica.
Y ella me hablaba de que no se había dado cuenta en qué momento se empieza a involucrar con el estudio del cáncer, las afectaciones psicológicas del cáncer en, en pacientes. Y me dice, hasta mucho después, Betty, me doy cuenta que este tema, pues a mí me empieza a llamar porque tengo familiares, dos familiares que han fallecido de cáncer y uno que está en un proceso. Pero cuando yo me meto a investigar sobre este tema, no lo relaciono hasta después, como se dice aquí en México comúnmente, me cae el 20. Entonces, a veces así sucede. Por supuesto que empezamos a desarrollar un tema de investigación a partir de cierta de cierto interés personal, ¿no? De cierto interés que vamos teniendo nosotros mismos. Ahora, yo en alguna ocasión les decía, la investigación no es algo que de repente a mí me llegue como por inspiración divina. Definitivamente que debo de tener bases, que debe de haber algo que sustente esa necesidad de investigar. Y bueno, a eso le vamos a llamar antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Bueno, pues para decirlo con palabras muy, muy sencillas es qué se ha hecho antes con respecto a este tema que a mí me llama la atención. Entonces necesito forzosamente conocer lo que se ha hecho al respecto de esta idea que a mí me llama la atención. Nos dice aquí, ayuda a no investigar temas ya analizados a fondo. Esto básicamente quiere decir que una buena investigación debe de ser novedosa. Fíjense bien lo que estoy diciendo, debe ser novedosa. Lo cual pues lo vamos a poder alcanzar al tomar en consideración un tema no estudiado o un tema poco profundizado. De alguna manera, bueno, yo sé que en muchas ocasiones va a haber temas que ya se hayan estudiado, pero yo como investigador debo de tener la habilidad para buscar el lado novedoso. Probablemente el tema no sea muy nuevo en la investigación, pero la manera en que yo lo aborde, que sí sea novedoso, que la manera en que yo aborde el tema no lo hayan hecho con anterioridad. Por ejemplo, vamos a pensar en términos de las cuestiones legales de la familia, ¿no? Cuando hay una separación. Por supuesto que este tema pues ya ha sido muy trabajado, ya es un tema muy abordado. Sin embargo, podemos buscarlo desde podemos abarcarlo, perdón, desde una perspectiva diferente. Como el ejemplo que les ponía yo hace ratito, ¿qué sucede en México o a lo mejor qué sucede en Latinoamérica cuando se da un divorcio o una separación legalmente hablando? Puede ser que yo me encuentre en literatura de otros países, pero a lo mejor no se ha hecho aquí en México. Entonces ahí podría haber un punto, ¿no? El siguiente punto nos dice estructurar de manera más formal, vamos a decirlo así, la idea de mi investigación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar que una persona, al ver un programa en la televisión, se da cuenta que ese programa tiene escenas de alto contenido sexual explícito. Entonces, quizás se interese en llevar a cabo una investigación. Pero así planteado como lo estoy diciendo es confuso, es ambiguo, no es muy, muy claro. Entonces me pongo, o esta persona que está interesada se pone a revisar bibliografía, se pone a revisar qué se ha hecho antes, qué áreas se han investigado o hacia qué directrices se han investigado ese tema,
Y entonces esto ya le deja al investigador tal vez un punto con mayor claridad acerca de qué es lo que él tendría que investigar para que, como decíamos hace ratito, pues sea un sistema, una investigación novedosa, ¿no? Esa sería la palabra. Ahora, otro punto importante es seleccionar la perspectiva principal desde la cual se va a abordar la idea de la investigación. Porque existen muchos fenómenos, no recuerdo si esto ya se los había dicho, pero si no, pues lo repito. Cuando nosotros hablamos de manera formal de un fenómeno de investigación, hace referencia a aquello que podemos conocer, todo aquel tema que trae nuestra atención para investigar, eso es un fenómeno es algo que podemos conocer. Entonces, pues yo voy a ir buscando desde dónde voy a investigar, desde qué perspectiva voy a trabajar. Y para esto voy a poner un ejemplo muy sencillo a lo mejor. Vamos a suponer que yo quiero hablar sobre el agua, yo quiero investigar sobre el agua. Pero sobre el agua yo puedo hacer un abordaje desde la biología, en el sentido de lo indispensable que es este compuesto para que surja la vida en el planeta Tierra, desde la biología. Puedo hablarlo desde la perspectiva de la química, que es un compuesto que contiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Y su llamado puente de hidrógeno, etcétera, etcétera. Puedo hablar del agua desde una perspectiva de la física, el agua como generadora de energía. Ya dije, física, biología, química, ¿no? ¿Se dan cuenta? Un mismo tema, el agua, puede ser abordado desde diferentes perspectivas, desde diferentes enfoques. Entonces, tengo que dejar muy claro y bien delimitado cuál va a ser mi perspectiva. Para que no, bueno, más bien dicho, para que nos quede más claro y no se nos olvide, lo anotamos aquí. Perspectiva o encuadre. Disciplina desde la cual se guía centralmente la investigación, ¿no? Lo que les decía, desde la química, desde la biología, desde la física. ¿Ah? Y esto entonces nos da lo que se conoce como enfoque del estudio. Esto ya lo habíamos hablado en sesiones pasadas, que puede hacerse una investigación cuantitativa si yo quiero tomar datos numéricos, cualitativa, si yo quiero ver las características, o puedo hacer una combinación y entonces tener un enfoque mixto. Esto ya lo voy a ir yo decidiendo en mi planteamiento del problema. Bien, seguimos. Hay que hacer una revisión de las investigaciones previas que ha habido sobre este tema que nos estamos decidiendo, ¿no? Es evidente que en cuanto más, entre más conozcamos sobre el tema, pues el proceso de ir delimitando bien mi tema va a ser más fácil, va a ser más rápido y más eficiente. Quiero decir, palabras sencillas, entre más artículos lea del tema, entre más autores conozca yo que han trabajado sobre esto que a mí me interesa, entonces voy a ir teniendo definitivamente que varias ventajas, ¿no?
Esto nos va a llevar a señalar diferentes puntos, ¿no? Diferentes planteamientos del problema. Tenemos aquí el primero. Nos dice que podemos identificar que hay temas que ya han sido investigados, que ya han sido estructurados y que ya han sido formalizados, ¿sí? Aquí, como yo decía, pues bueno, esto nos va a llevar a dos situaciones. O le doy un giro novedoso, como le dije hace ratito, o si de veras no puedo darle ese giro novedoso, entonces mejor lo descarto y busco un tema que pueda aportar más, ¿no? Esto nos conlleva al siguiente punto. Nos vamos a dar cuenta que podemos tener temas que ya han sido investigados, pero que están menos estructurados y menos formalizados, y entonces esto de alguna manera nos abre la puerta para que nosotros entremos por ahí con una investigación que sí sea novedosa, ¿sí? Ok. Podemos encontrar, conforme nosotros vamos leyendo, investigando más, investigando lo que han hecho otros autores, entonces podemos también identificar que nuestro tema está en este punto, que puede ser un tema poco investigado y que por lo tanto no ha sido tan formalizado, y entonces ahí podemos nadar como pez en el agua, porque entonces todas nuestras ideas, pues obviamente si las encaminamos bien, pueden desembocar en un muy buen tema de investigación, ¿sale? Novedoso, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y si encontramos la joya de la corona, pues puede ser que encontremos un tema que no ha sido investigado. No. Puede ser que encontremos temas que no se han investigado. Yo ahorita me imagino, por ejemplo, legislaciones sobre pues muchas situaciones que son novedosas, que son nuevas. Ustedes saben, conocen lo que es la fertilización in vitro, lo que son, por ejemplo, los vientres de alquiler. Habría que ver cuál es la situación en la que se encuentran las legislaciones, las leyes para estas situaciones que son relativamente nuevas, porque no podríamos hablar de un vientre de alquiler hace 40, 50 o más años, por supuesto que no. Esto es algo que es relativamente nuevo y ni siquiera sé si de los últimos 20 años o inclusive tal vez menos. Pero conforme se ha ido desarrollando este nuevo tema, este nuevo hito en la medicina, pues obviamente que va surgiendo la necesidad de legislar en estas situaciones. Entonces nosotros nos ponemos a investigar y nos damos cuenta que probablemente en nuestro país no haya legislaciones muy claras con respecto a ese tema. Y podemos empezar a buscar qué se ha hecho en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Como los países más avanzados o los que seguramente han utilizado esto de manera más pronta, pues tienen a lo mejor ciertos avances con relación a México o los países latinoamericanos. Puede ser ahí estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba yo recordando que hace poco se implantó en México una ley que no estoy muy segura, pero creo que se conoce como Ley Olimpia. No sé si la han escuchado. Esto es pues relativamente nuevo, porque si nosotros pensamos en lo que está legislando, a lo mejor no es algo
que generaba una problemática igual como decía hace 30 años o hace 50 años, o bueno, es más, pienso hace 200 años, cuando pues ni siquiera existían fotografías, ¿no? Obviamente si nos vamos a la historia, pues hace 200 años no había fotografías, entonces pues no había como necesidad de hacer una legislación. A lo mejor hace 70 años sí, por supuesto que ya había fotografías y que era relativamente fácil que alguien tuviera una cámara fotográfica, pero no era como lo más común. Ahora, ¿qué sucede en los últimos años? Donde contar con un aparato que nos tome fotografías como un celular, por ejemplo, pues es relativamente fácil. Y no solamente fácil tomar fotografías, sino además enviarlas por varios medios digitales. Entonces, se empezó a observar que comienza a haber lo que llamaríamos violencia de intimidad sexual, y entonces se hace necesario comenzar a legislar en esto que es un tema pues bastante nuevo, ¿no? Hasta cierto sentido es un tema bastante nuevo. Entonces podemos empezar a investigar cuáles son los antecedentes de esta ley Olimpia, si existe algo semejante en otros países o como otros países latinoamericanos o como otros países europeos o como en Estados Unidos se ha manejado este tipo de problemática de la violencia a la intimidad sexual, ¿no? Ahí vamos viendo entonces temas que pueden estar en cualquiera de estos dos escalones, o que están siendo poco investigados o que de hecho no han sido investigados. Ahí tenemos varios puntos, ¿no? Ok, seguimos. Ahora, contamos con criterios para generar ideas, ¿no? Nos damos cuenta que algunos inventores famosos han sugerido pues estos criterios para generar ideas de investigaciones que sean pues interesantes, que sean productivas, vamos a decirlo así, ¿no? Tenemos este primer punto que nos dice las buenas ideas intrigan, alientan y estimulan al investigador de manera personal. Desde el momento en que yo en mi mente estoy generando esta posible idea de investigar, ya me come el ansia para ver cuáles son los resultados, cómo lo voy a abordar, cuánto tiempo me voy a llevar, etcétera. O sea, me mueve. En pocas palabras nos dice que yo como investigador necesito algo que me motive. ¿Se dan cuenta como que esta es la palabra? Aquí dice estimular, yo les diría también motivar, porque lógicamente si es un tema que a mí me parece soso, que me parece aburrido, que no le encuentro a la mejor utilidad, pues no voy a estar motivado, no va a trascender tal vez mi investigación, ¿no? El segundo punto nos dice buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, fíjense bien, pero sí novedosas, que ya lo he dicho varias veces, ¿no? Buenas ideas novedosas. A lo mejor voy a hablar, como decía hace ratito, de la familia, que es un tema que ya se ha abordado infinidad de veces. Yo puedo encontrar libros y libros de abordaje de la estructura familiar, desde la antropología, desde la psicología, desde la sociología, desde el derecho. Y dentro del derecho, este tema, aquel. Pero si yo me documento adecuadamente, entonces puede brillar a mí esa luz que me diga sobre este punto. Si vas a abordar la familia, pero este punto que es novedoso. Nadie antes
abordado este tema desde esta perspectiva. Sí se ha hecho en esto y esto y esto, pero desde esta perspectiva no. Y también nos dice que buenas ideas que ayuden a generar teorías y solucionar problemas, ¿no? Que también ya más o menos lo habíamos señalado. Una buena idea puede conducir a una investigación que ayude a formular una teoría, a iniciar inclusive otros estudios que logren afianzar, construir, cimentar alguna teoría que ya se haya generado, pero que a lo mejor por ahí sea un poquito como endeble, ¿no? Una teoría que a lo mejor no está como muy bien afianzada. Yo genero un punto de investigación y ese punto de investigación me conlleva a darle más solidez a esa teoría, ¿no? Nos dice aquí buenas ideas. También puede ser que buenas ideas que fomenten nuevas interrogantes y cuestionamientos. Este es otro punto. Un tema de investigación que de alguna manera abra las puertas a situaciones que no se hayan trabajado o que cuestionen situaciones que ya se han dicho y que a lo mejor no sean del todo tan ciertas o tan correctas, ¿no? Existe la posibilidad, cabe la posibilidad, por supuesto que sí. Bien, seguimos. Tengo aquí esta tabla que me permití copiar porque me pareció bastante interesante la propuesta de este autor, que nos va poniendo, ¿no? Como ejemplos muy concretos acerca de estos, de estas ideas para ir desarrollando investigación, ¿no? Por ejemplo, nos dice, el primer punto sería combinar intereses personales con un campo académico o profesional. Esto es bien socorrido, bueno, yo lo he hecho muchas veces con mis alumnos de bachillerato, ¿no? Cuando les he dado precisamente esta materia de métodos de investigación, vamos a desarrollar un proyecto de investigación documental, pero nunca les doy yo el tema. Siempre los dejo que ellos investiguen algún tema que les apasione, que les trascienda, y entonces se sorprenden de lo que encuentran, ¿no? Ahorita recuerdo una investigación que hizo una chica hace como medio, bueno, hace tiempo. A lo mejor fue a finales del año pasado, del 2019. Esta chica empezó a investigar sobre este fenómeno llamado anime, sobre el anime empezó a buscar ella. Y se da cuenta, pues, desde cuándo existe, como, o sea, muchas cosas más allá de lo que ella conocía y eso que era considerada, como se dice en el lenguaje la jerga de los chicos, era considerada otaku. Y cuando se pone a hacer una investigación formal de anime, pues se encuentra muchísimas cosas. Pero ella solita fue generando una investigación tan bonita porque, pues como les decía, fue desde lo que a ella le interesaba. El cuatrimestre pasado un chico investigó sobre la trayectoria de Michael Jordan. Esto me recuerda porque nos dice aquí, por ejemplo, interés personal, fútbol. Pero desde una ciencia, ¿qué ciencia? La medicina deportiva. ¿Qué puedo investigar con respecto al fútbol dentro de la medicina deportiva? Pues nos dice aquí, eficacia de distintas terapias para lesiones en los músculos de las piernas. Por ejemplo, ¿qué le ha resultado mejor a los médicos, a los fisioterapeutas, para las personas que tienen esta problemática? O tal vez puedan investigar técnicas para operaciones de meniscos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esto, como nos dice aquí, desde un campo de la medicina.
Bien, otra idea que nos puede llevar a generar ideas de investigación o temas de investigación, nos dice número 2, considerar problemas o situaciones que afectan al investigador, su familia u otras personas cercanas. Yo les decía el caso de mi compañera del diplomado, que me platicaba que cuando se dio cuenta, pues ya estaba estudiando cáncer y dice, ah, caray, pues sí, lógicamente que me movió inconscientemente porque tengo familiares con cáncer, ¿no? Aquí el ejemplo nos dice interés personal, la educación de los niños. Porque a lo mejor yo tengo hermanitos pequeños o ya soy padre y tengo hijos y entonces, pues yo quiero saber qué sucede con el aprendizaje de los niños llamados hiperactivos, ¿no? Y entonces empieza a buscar. Dice aquí, ideas posibles, métodos de enseñanza de la investigación basados en la computación para niños hiperactivos en edades en preescolar. ¿Qué han hecho investigadores en este aspecto? Y entonces ahí me puedo dar cuenta que a lo mejor ha sido muy estudiado o por el contrario, a mí se me antoja con este título que ha sido poco estudiado, ¿eh? Y entonces va ahí mi propuesta. Bien. Otro posible tema nos dice efectos de los medicamentos para calmar la hiperactividad en niños especiales de primaria. Bien, aquí ya le damos un giro, a lo mejor un poco desde la medicina, dice efectos de medicamentos, ¿no? Ok, sí, ya el niño es diagnosticado como hiperactivo y se le empieza a medicar. ¿Y qué? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Término medio. ¿Qué efectos secundarios hay? Y ahí nos damos cuenta que se ha estudiado a lo mejor con esta droga, pero en realidad con esta tercera droga no se ha investigado. Y entonces yo puedo tener ahí ya un nuevo tema, un tema novedoso de investigación, ¿no? Por ejemplo. Bien, una tercera vertiente que nos puede dar ideas para desarrollar temas de investigación, nos dice tomar en cuenta temas científicos de interés personal, pozos de riego para el cultivo de leguminosas en el rancho o granja familiar. Pues resulta que yo vengo de una familia de rancho y yo estoy viendo que mis tíos, que mis familiares están teniendo problemas y bueno, pues resulta que yo estoy estudiando agronomía, entonces pues aquí yo tengo un punto, ¿no? Tema científico, toxinas químicas en aguas subterráneas. ¿Qué puedo estudiar de eso? Nos dice aquí consecuencias del envenenamiento por toxinas químicas presentes en aguas subterráneas. Y aquí entonces empiezo a indagar cómo es que esas toxinas han llegado a los mantos acuíferos y que traen y cómo y de qué manera llegan a traer consecuencias negativas a los cultivos, ¿no? Ahí está. Bien. Otra posible área, otro posible tema de investigación es métodos para eliminar la contaminación de aguas subterráneas por toxinas químicas. Ok, yo ya sé que existen toxinas químicas en las aguas de los mantos acuíferos, pero ahora mi problema o ahora lo que yo quiero investigar es cómo eliminar. ¿Se dan cuenta cómo de temas relativamente generales todavía podemos pasar a especializar un poco más? Cuarta vertiente, nos dice aquí, vincular la herencia cultural nacional y regional a la idea. Interés personal, emigración de mexicanos a Estados Unidos. Que a lo mejor puede ser un tema que ha sido fuertemente abordado, como decíamos hace ratito, como veíamos ahí en el cuestionario, perdón, en la diapositiva anterior. Pero además, pues surge mi situación, mi duda, bueno, voy a dejarlo así como mi duda, mi interés, porque cuando volteo y me doy cuenta, pues tengo 3, 4, 5, 6 parientes que se han ido a Estados Unidos
y los parientes de mi novia y los parientes de mis amigos, y de hecho, yo estoy casi con un pie para irme a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ahí está el tema, un tema de interés personal. Dice aquí, herencia latina o mexicana. ¿Qué puedo investigar de ahí? Percepción que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos respecto a los migrantes de otros países con los cuales trabajan juntos. ¡Sas! Muchísima gente, yo creo que toda con la que me he puesto a platicar, que ha trabajado en Estados Unidos, me dicen que les gusta más trabajar con otros latinos que con mexicanos. Pareciera ser que no hay como una buena comunidad en Estados Unidos entre mexicanos. Bueno, ahí, por ejemplo, yo, Beatriz Navarrete, si tuviera que investigar algo sobre la migración de mexicanos a Estados Unidos, yo investigaría si esto es un mito o es una realidad. Diseñaría mis instrumentos, haría mis cuestionarios, mis entrevistas y me iría a ver si es cierto que los mexicanos prefieren trabajar con otros latinos antes que trabajar con compatriotas, imagínense, ¿no? Ahí tengo un buen tema. Otra idea para desarrollar una investigación es impacto de la migración a Estados Unidos de los trabajadores mexicanos en sus familias, que a lo mejor esto sí se ha investigado un poco más. Por último, esta quinta vertiente nos dice recordar algunas experiencias y relacionarlas con intereses personales para generar una idea. Por ejemplo, este interés personal es uso de redes sociales en Internet, experiencia, utilización cotidiana de una red específica. Acabo de recordar ahorita que en la semana me llegó una solicitud de Facebook, del mismo Facebook, para contestar una encuesta. Ya saben, ¿no? La pancarta era, en Facebook nos interesa estar cerca de nuestros usuarios, le pedimos que conteste esta encuesta con respecto a los beneficios de utilizar esta red social, ¿no? Una cosa así más o menos. Y ya me lanzan como una serie de preguntas para investigar si me parece Facebook algo útil o algo inútil. En términos generales, esa era como la propuesta, ¿no? Bueno, ahí ellos tienen este tema de investigación, ¿no? Que obviamente para ellos pues es importante. Aquí nos dice ideas posibles, uso y funcionamiento de las principales redes sociales en Internet por parte de estudiantes universitarios. Y esto me recuerda que el día de ayer les mandé por WhatsApp una imagen, un post que nos habla acerca de nos da ideas, ¿no? Nos da ideas acerca de cómo podemos facilitar nuestra redacción. No sé si lo vieron, ¿no? Que dice una buena redacción. Bueno, pues ese lo tomé de una página de Facebook que se dedica a orientar estudiantes, que por cierto después les voy a pasar el enlace porque la estuve revisando y propone cosas bastante interesantes, serias y formales. Entonces, aquí tenemos un punto para investigar, ¿no? Todo en Facebook puede ser chacoteo o verdaderamente podemos aprender algo formal y algo serio de esta red social, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la respuesta es que sí podemos orientar nuestro Facebook de manera que no solamente todo sea chacoteo, sino también aprender cosas importantes. Ok. Entonces, para recapitular, para cerrar ya este tema, pues terminamos diciendo que las investigaciones se van a originar a partir de ideas
Y estas ideas van a poder derivarse de distintos lugares, de distintas fuentes. Y dependiendo de ciertas circunstancias, es que vamos a tener, digamos, ideas que sean bastante interesantes, ¿no? Con frecuencia, cuando yo como estudiante empiezo a delimitar mi tema, pues a veces lo voy a hacer de una manera como muy vaga, como muy poco clara, pero conforme yo vaya leyendo, conforme yo vaya buscando más fuentes, esta idea que en un primer momento puede ser vaga y difusa, se va a ir puliendo, se va a ir afinando, y por eso es de vital importancia hacer una buena revisión bibliográfica, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante, por ejemplo, cómo puedo ir encontrando en páginas formales, en páginas serias, bibliografías de revistas científicas, y cómo no ahogarme en un mar de información, porque a veces sucede que estoy buscando fuentes bibliográficas y ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, y ¿cómo voy a empezar a leer todo esto? Pues por el principio, por el abstract o el resumen. El resumen de cada fuente bibliográfica va a ser la entrada que me va a ayudar a decidir si esa referencia me sirve o la descarto, ¿no? Vimos entonces que dentro de los motores de búsqueda que me pueden ayudar a generar ideas, pues puede ser inspiración, puede ser la necesidad de cubrir un tema, puede ser rellenar huecos de conocimientos, puede ser generar conceptos, ¿no? Una idea nada más para terminar, pues va a ser buena en virtud de que yo pueda darle un sesgo novedoso. Acuérdense, puedo investigar sobre temas que ya han sido investigados, reinvestigados y vueltos a investigar, pero si yo tengo la habilidad para darle un sesgo novedoso, me va a servir. ¿Sí? No necesariamente es que yo me rompa la cabeza pensando en un tema que no se ha investigado, que puede ser que lo encuentre, pero si no, pues entonces simplemente darle un sesgo novedoso. Bien, les agradezco mucho su atención. Los espero en un momento por nuestra clase en vivo en Zoom. Muchas gracias.